Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí. Le invito a que se quede con nosotros durante esta hora, ya que hoy iniciamos con nuestro tema, las nuevas masculinidades. ¿Qué significa ser hombre en el siglo XXI? ¿Cuáles son los retos para los hombres contemporáneos frente también a los movimientos políticos, sociales, culturales, los movimientos feministas, etcétera? Bueno, pues quédese con nosotros porque el tema es muy apasionante, es muy interesante y le invitamos a que nos siga en esta semana. Hoy nos acompañan académicos de diferentes universidades, el miércoles vendrán asociaciones y el viernes periodistas, así que sígale la pista a este tema, las nuevas masculinidades. Esta invitación corre a cargo de mis compañeras y compañeros que forman parte de la producción de este programa y le invito también a que se dé una vuelta por nuestro Facebook. Ahí nos encuentra en Estación Central C7 Jalisco. Vamos, antes que nada, a nuestra cápsula de inicio y le presento inmediatamente después a nuestros invitados. Bienvenidos. En los hombres, las expectativas asignadas al momento de nacer van ligadas a la masculinidad, atributos, valores, comportamientos y conductas características de ser hombre en una sociedad y tiempo determinados. Sé que todo cambiará en cualquier momento, tú respetarás lo que represento, hombres, mujeres, los mismos derechos, manténlo en mente. El modelo tradicional de masculinidad se apoya en 4 elementos esenciales. Restricción emocional, obsesión por logros y el éxito, ser fuerte como un roble, ser atrevido. Los estudios sobre masculinidades comprenden una serie de procesos desarrollados en el mundo durante los últimos 30 años que se proponen representar la construcción de identidad y género de los hombres en medio de los cambios políticos y sociales impulsados por el feminismo. Hoy en Estación Central, las nuevas masculinidades, patriarcado, cambios y resistencias. El hombre es que trabaja, lo he escuchado hasta dormido. Definición astuta, los quehaceres no te cambiarán la ruta por razones coherentes. Esto es cuestión de mente y concientizar a mucha gente que ayudar a tu pareja te hace un ser más. Me arrepiento por juzgar sin saber, por señalar sin... Ahí tiene nuestro tema, quédese con nosotros en Estación Central. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Muy buenas noches al maestro Héctor Robledo, él es académico del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Maestro Héctor, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Héctor, ¿cómo definirías en una palabra o en un término corto las nuevas masculinidades en México? Pues yo creo que es un eufemismo de entrada, ¿no? Decir nuevas masculinidades como pues algo que nos va a implicar un cambio a los hombres, porque todavía no hay pues ni siquiera una revisión profunda de lo que implica la masculinidad, entendiendo la masculinidad como eso que estos cuerpos, ¿no? con determinados genitales, pene, testículos, aprendemos qué es lo que es ser hombres, ¿no? O sea, todavía no hay una revisión de todavía no hay una reflexión profunda de parte de estos cuerpos que hemos sido socializados como hombres, sobre qué implica querer ser hombre y desear ser hombre y ejercer la masculinidad como la hemos aprendido, ¿no? De lo que ponían en el video, creo que faltó pues una cuestión pues muy importante, que la identidad masculina todavía está asentada sobre denostar a las mujeres, denostar todo aquello que tiene connotaciones femeninas, y que es sobre eso, sobre lo que se asienta la masculinidad como poder y como privilegio, ¿no? Entonces, hablar de nuevas masculinidades, creo que más bien habría que hablar de cómo desmontamos esta masculinidad. Okay. Muchas gracias, Héctor, bienvenido. También le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Ramírez Rodríguez. Él es académico del Departamento de Estudios Regionales del CER y del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Doctor Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo definiría en una palabra, un término corto, sus palabras para definir nuevas masculinidades en México? Es un nuevo manual de ser hombre. Ajá, ¿por qué selecciona este término? Porque existen muchos manuales de ser hombre. Ajá. Y se está en la búsqueda de un replanteamiento de la configuración de la masculinidad. Y habría que ver si lo que buscamos es una nueva forma de configurar la masculinidad, o lo que necesitamos es desmantelar
la construcción de género. Y nos construimos como humanos, nada más. Okay. Muchas gracias, bienvenido, doctor. Saludamos también esta noche al maestro Guillermo Vázquez Infante. Él es docente de asignatura de la licenciatura en Psicología de la Universidad Enrique Díaz de León. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo definiría una palabra, un término corto, estas masculinidades en México? Estuve escuchando a mis compañeros panelistas y probablemente lo que tenemos aquí es un reto. Ajá. Es un reto el hecho de poder redefinir el concepto de masculinidad en un sistema tan patriarcal donde durante muchísimo tiempo hemos tenido una supremacía de género, y no hablando necesariamente de hombres sobre mujeres, sino de masculinidades sobre feminidades. Es un reto en nuestra sociedad y en cualquier otra sociedad, porque inclusive las sociedades primermundistas podrían llegar a tener sus propios retos al momento de hablar de este tema. Yo escucho a mis compañeros panelistas y me doy cuenta que en efecto falta mucho por ahondar en el tema. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor al momento que comunica que más que hablar o plantear nuevas masculinidades, tendríamos que replantearnos el género como un constructo violento que hemos tenido durante muchísimo tiempo. Okay. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Y también saludamos con mucho gusto al maestro Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez. Él es especialista en desarrollo organizacional y humano y él es coordinador de vinculación en la Universidad del Valle de Atemajac de la UNIVA. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Respecto a esta pregunta con la que comenzamos este panel, un servidor definiría esta parte de las masculinidades desde lo que es la pluralidad. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo hasta este momento de nuestra historia que siempre han existido muchas formas de ser hombre. No es lo mismo un hombre que pertenece a una comunidad indígena, por ejemplo, a aquel que vive en la ciudad o aquel que forma parte de alguna institución religiosa o de alguna u otra cultura, a partir de creencias, valores, idiomas y demás. Me parece que cuando hablamos de masculinidades estamos dando un reconocimiento a esa diversidad humana desde lo que se ha entendido el ser hombre, ¿no? Estos valores, actitudes, comportamientos que se le asignan al varón. Y también estamos revisando una estructura social que se ha entendido desde el sexismo. Ya lo decían los compañeros, donde los hombres tradicionalmente están en una postura superior a la de las mujeres. Y bueno, hoy en día al hablar de masculinidades estamos haciendo un alto y decir, esta estructura no es del todo conveniente. Lo vemos en las estadísticas, ¿no? Feminicidios, violencia contra las mujeres o contra todos aquellos que no se amoldan al esquema masculino tradicional, ¿no? El hombre fuerte, macho, poderoso, violento, ¿no? Creo que este tema da pie a que hagamos una pausa y reconozcamos esta diversidad. Muchas gracias, maestro. Y toca un punto el maestro que yo quisiera poner sobre la mesa. ¿Por qué hasta ahorita, como dice, si siempre han existido diferentes formas de ser hombre, de estas masculinidades, por qué hasta ahorita, en el siglo XXI, es cuando nos empezamos a replantear, a hablar de esto, que se suben al tema hombres, mujeres? ¿Qué está pasando con esta configuración actual? ¿Por qué? ¿Quién quiere hablar primero? ¿Héctor? Pues es por los movimientos feministas, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? ¿Eso es lo que detona? Pues son los movimientos de mujeres. También en muchos ámbitos, ¿no? Del campo, de las ciudades, ¿no? En muchos países donde están cobrando muchísima fuerza pública, ¿no? Y por supuesto que eso nos está orillando a los hombres a ver qué está pasando con nosotros, ¿no? O sea, nosotros qué tenemos que ver con toda esta violencia, ¿no? Que no es solo contra las mujeres, ¿no? Habría que analizar no solamente quién recibe la violencia, sino quién la ejerce, ¿no? Eso es el gran problema con la masculinidad, ¿no? Colonización, conquista, sexismo, todo eso es lo que comentaba el compañero, ¿no? El patriarcado, ¿no? Es el orden de los señores de la guerra, ¿no? Y los movimientos de mujeres pues llevan ya bastante tiempo, no décadas, llevan siglos, pero ahora pues con una gran fuerza pública por todo el mundo, pues confrontando este orden de los señores de la guerra. ¿Qué opinan? Adelante. A mí me gustaría comentar que ha habido una necesidad social. Es una necesidad social el hecho de poder poner en cuestión qué es la masculinidad. El género como construcción en función a valores, creencias, actitudes, comportamientos que puede tener una persona, ha llegado a un punto que se ha visto rebasado
en esta situación de binariedad, de solamente ser o masculinos o femeninos, y teniendo en cuenta que muchas veces el masculino lo relacionamos a la genitalidad, como comentaba el maestro, esta cuestión de si eres masculino vives con pene y testículos, o si eres femenino solamente con vulva, sino que nos hemos visto en una sociedad que a expensas o a consecuencia del choque de varias culturas, los procesos de globalización, los medios masivos de comunicación, se ha diversificado y pluralizado, creo que estoy de acuerdo también con el maestro, en cuestiones de creencias, valores, actitudes, comportamientos. Entonces, la necesidad que tenemos actualmente como sociedad es poder manejarnos tanto de forma individual como hacia los demás, sin tener que percibir estas restricciones. Cuando hablamos de masculinidades, no hablamos solamente de un término que violenta al otro género o a la otredad, podríamos manejarlo desde ese punto de vista, sino también a la mismidad. Es decir, el hecho de que a mí me estén criando desde pequeño, diciendo que no puedo expresar emociones, que tengo que comportarme, de cierta forma más violento, con logros, con éxitos, que yo no valgo en una sociedad si no me expreso de formas más rígidas, que yo tengo que inclusive al momento de sentarme, tener que sentarme en una posición más recta y no tan esgada, hablamos de una violencia del propio género, de la masculinidad, no solamente hacia lo femenino, sino también a lo que concebimos como persona dentro de lo mismo masculino. Es una necesidad social. Sí. Aquí yo creo que otro aspecto importante han sido los cambios económicos, políticos y sociales que se han vivido en el planeta. Desde que las mujeres, por ejemplo, comenzaron este proceso de empoderación, este proceso de trabajar, de poseer capital económico, cultural, social, y esto cómo ha incidido también en la reconfiguración de las familias, pues ha llevado a que revisemos, ¿no?, el papel que tiene uno y tiene otro. Tradicionalmente el hombre era el proveedor, el que se encargaba de los asuntos importantes, y la mujer estaba destinada a un espacio privado, a un espacio de sumisión a el hombre. Entonces esta cuestión económica, esta cuestión del trabajo, donde las mujeres están ganando cada vez mayor peso, pues ha llevado también a que hagamos esta pausa, esta revisión para hablar de las masculinidades. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Pues es cierto lo que han dicho, ¿verdad? Guillermo, Héctor. Yo creo que otro elemento importante, o sea, es que son muchos factores los que están interviniendo, ¿no? Por una parte está el movimiento feminista o los múltiples movimientos feministas y los movimientos de mujeres, que son múltiples, o sea, no tienen una sola orientación. Sí. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, yo creo que algo que ha también cuestionado mucho la manera en cómo se representa lo que es ser hombre es el movimiento de la diversidad sexual, ¿no? El movimiento lésbico gay. Y sin duda, uno de los elementos que ha sido también muy importante es los procesos de transformación demográfico, ¿no? Económico. Antes las mujeres tenían muchos hijos. En México en los 70 tenían 5 puntos y tantos, casi 6 por mujer. Ahora tienen muy poquitas, o sea, y no todas, ¿verdad? Ajá, las que los tienen. Las que los tienen. Pero quienes han impulsado este proceso son ese grupo de mujeres que tienen la oportunidad de repensarse. Hay muchas mujeres que han trabajado toda su vida, ¿no? Sin embargo, no se les consideraba un logro trabajar porque han trabajado todo el tiempo. Sí. Sin embargo, aquellas que estaban en mejor posición, pues entonces demandaron, bueno, pues yo también quiero trabajar, ¿no? Y quiero ganar lo mismo que el otro, ¿no? ¿Por qué no? Fuimos compañeros en la escuela. Claro. Entonces ese grupo de mujeres son las que han impulsado de manera muy importante esos procesos de reflexión, ¿no? Que poco a poco ha ido permeando también a otros espacios y a otros grupos. Y ahora vemos
grupos indígenas de mujeres que están impulsando también estos procesos de reflexión. Entonces yo creo que es una confluencia de muchos elementos que están propiciando que los hombres nos estemos repensando. Ahora también hay que considerar que los hombres no es que se estén repensando ahora, se están repensando desde hace mucho, algunos, ¿no? Ahora hay un discurso políticamente correcto en el que te tienes que pensar como hombre, ¿no? ¿Te tienes que? Te tienes que, es un mandato ahora, Ajá. ¿no? Entonces te tienes que comportar de esta manera, no se puede, o sea, no puede ser, en el CUSEA, por ejemplo, si un muchacho buitrea a una muchacha, pues así le va, ¿no? Porque salen las redes, porque existe un contexto que cuestiona el tipo de comportamiento, su práctica relacional que establece en ese espacio, ¿no? Ahora lo vemos también en la calle, ¿no? Sí. En la calle lo que sucede es que, ¿qué pasa con el piropo? ¿No? Ahora ya hay una ley, parece que se ha aprobado el día de ayer o una cosa así, en donde esto se está transformando en un delito, ¿no? El feminicidio era una cuestión, o sea, hay una nueva forma de nombrar las cosas. Y cuando nombras las cosas, entonces las puedes significar. Mientras no tienen nombre, no tienen sentido. Pero cuando las nombras, entonces adquieren otra connotación. Y lo que está sucediendo es de que la forma en que nos hemos relacionado ahora tiene nombre. Ok. Mencionó usted lo que es políticamente correcto. Es decir, estas masculinidades que estamos viendo, medios de comunicación, noticias, lo que está pasando en Hollywood, la respuesta de las mujeres feministas en Europa, es porque no lo digo porque es políticamente incorrecto o no lo digo porque estoy convencido de que así es como quiero empezar a tomar estas masculinidades. ¿Es más cosa de discurso o de convicción? Héctor. Pues a lo mejor ahorita es más cosa de discurso, ¿no? Pero, y de corrección política, ¿no? Pero a mí lo que dice Juan Carlos me parece que toca un punto muy importante, ¿no? En el momento en que ya no podemos hacerlo ya no podemos acosar, no podemos buitrear, no podemos violar, no podemos maltratar, ¿no? Sin consecuencias, ¿no? O sea, eso es lo que se está acabando, ¿no? O es lo que se está, bueno, ojalá, ¿no? Es lo que se está atacando ahora, ¿no? O sea, el problema es que durante mucho tiempo no tenía consecuencias ninguno de estos actos, ¿no? O sea, porque los que no lo hacíamos, lo tolerábamos, ¿no? Y no decíamos nada, ¿no? Y ahora, pues claro que hay una presión social de, pues no, esto ya no está bien, ¿no? Y a lo mejor lo vemos en principio como, no, pues ya no lo hago porque ya todo el mundo me ve feo, ya. Pero bueno, eso es generar una situación en la que ya no se puede hacer eso, ¿no? Y por supuesto que tenemos que llegar a eso, ¿no? Donde ya no se pueda violar, donde ya no se pueda maltratar, ¿no? Donde ya no se pueda acosar, aunque pase a lo mejor sí por lo políticamente correcto, que claro que no es la finalidad, ¿no? Tenemos que ir a nuestro primer corte, perdóname. De regreso continuamos con más acerca de las nuevas masculinidades. Estamos en Estación Central, no le cambia. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Hola. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a Estación Central. Las nuevas masculinidades. ¿Cuáles son los retos de los hombres contemporáneos del siglo XXI? ¿Cuáles son las cargas, los retos? ¿De qué se tienen que desprender? ¿Qué es lo que tienen que aprender? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con estas masculinidades? Hoy nos acompañan académicos de diferentes universidades y vamos con el maestro Rodolfo Carlos Torres, que tenía un punto de vista que quería aportar acerca de estos movimientos actuales. Muchas gracias. Justamente cuando hablamos acerca de las masculinidades en la actualidad, me parece que también estamos dando entrada y visibilidad a distintas situaciones que en otro momento uno como hombre no se atrevía a tocar. Cuestiones de salud, por ejemplo, salud sexual, el aspecto de, no sé, impotencia viril, problemas con el pene o cuestiones de ese tipo que uno no hablaba públicamente ni siquiera con otros hombres. Entonces, el hecho de exponer esa vulnerabilidad, por llamarlo de alguna manera, nos está dando pie
a que podamos también encontrar soluciones que nos permitan una vida plena. Es curioso, por ejemplo, hace tiempo investigando sobre grupos de apoyo o investigadores o trabajos acerca de temas como la disfunción eréctil, por ejemplo, son escasos, por no decir nulos. Y uno diría, ah, qué padre, no existe en Jalisco. Sí existe y siempre ha existido. Sin embargo, este tabú para hablar de esos aspectos vulnerables del ser hombre pueden irse soslayando en este proceso en medida en que vamos dándole visibilidad y haciendo consciente pues la existencia de todas estas masculinidades, ¿no? Sí, maestro. A mí me gustaría ahondar en un punto que comentaba Héctor sobre esta situación cultural de la masculinidad. Para poder hablar de masculinidades y bajo esta nueva perspectiva de masculinidades que, aunque podría ser algo novedosa en cuestión discursiva, pero dentro del arraigado social ha sido como ya algo más histórico, tendríamos que empezar primero a cuestionarnos nuestra posición como hombre masculino dentro de una sociedad. Y quisiera retomar un poco lo que estaba comentando el doctor. Estos tipos de movimientos han tenido gran auge en función a los movimientos feministas, a los muchos movimientos feministas y a los movimientos LGBTTIQPAD que tenemos dentro de nuestra sociedad. El hecho de hablar de un masculino, primeramente tendremos que hablar de que no necesariamente tenemos que verlo como alguien con pene. Entonces podemos tener hombres con vulva o mujeres con pene. Y entonces también tener en cuestión de que estas nuevas masculinidades existen por el simple, y yo hablaba de necesidad social, por el simple hecho de que existan en nuestra sociedad, tendríamos que empezar a denominarlas, porque en efecto, si no existe esta denominación, es como si no existieran. Cuestionarnos sobre el hecho de ser hombre, cuestionarnos sobre el hecho de que como género hemos tenido una situación hegemónica por arriba del otro género, y que esto es violento y que en efecto es complicado el hecho de que un hombre que se vive dentro de una masculinidad sea crítico con su propia situación de poder y que aparte decida por voluntad propia el hecho de querer desbancarse dentro de esta posición de 1-2. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es criticar a nosotros mismos y para que pase de lo políticamente correcto y discursivo a lo realmente que es una motivación propia. Fíjate, aquí hablabas del asunto de los retos, ¿no? Sí. Yo veo que hay dos vertientes de retos, ¿no? Una vertiente que tiene que ver con la manera como individualmente nos representamos el hecho de ser hombres, ¿no? O sea, todo el asunto de la subjetividad, todo el asunto de los valores, las creencias, las expectativas que yo mismo me creo sobre mí mismo, ¿no? Y que hay una necesidad de una reflexión personal sobre el asunto. O sea, necesito hacer una autocrítica, como mencionan, ¿no? Para poder entonces visualizarme y ver qué es lo que pasa. Ese es uno. Y esos procesos pues obedece mucho a la sensibilidad que pueda tener una persona. Claro. Hay personas que tú les preguntas, ¿qué es ser hombre? ¿Qué? O sea, hasta es una mala idea, ¿no? O sea, pero por otra parte, hay otro reto que creo es muy importante y es cómo aceleramos los procesos de cambio. Y para acelerar los procesos de transformación, necesitamos políticas públicas. O sea, esto no debe de solamente dejarse a la voluntad de la persona. Claro. Qué bueno que tú tengas la voluntad de pensarte y platicar con el otro y con la otra, ¿no? Pero por otra parte, ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones para acelerar los procesos? Y cómo adoptamos políticas públicas para atender el asunto, por ejemplo, muy sencillo, del autocuidado de los hombres, de la presencia de los hombres en las salas de parto. ¿Por qué? Porque cuando los hombres están en las salas de parto se sensibilizan ante lo que están viendo, ante el nacimiento de su hijo, ante el sufrimiento también de la pareja, y eso lo que ha mostrado es que disminuye la violencia,
¿no? Mejora las relaciones, mejora las condiciones de corresponsabilidad en el hogar, ¿no? Con la pareja y el trabajo, ¿no? Entonces, pero hay una gran resistencia por parte de las instituciones para que los hombres entren. O sea, por eso me refiero a que se necesitan políticas públicas. Sí. ¿no? O sea, ese es en el campo de una cuestión muy chiquitita, la presencia de los hombres en las salas de parto, ¿no? Pero ¿qué impacto tiene? Vemos, por ejemplo, el asunto de las múltiples violencias, el asunto que tiene que ver con hombres que están en condiciones de vulnerabilidad. Fíjate, un dato muy sencillito. Nosotros vivimos en un país en el que cifras más bien, 50% de la población vive en pobreza. Eso quiere decir que muchos hombres, ¿no? La mitad a lo mejor de la población de hombres en México vive en condiciones de pobreza o en condiciones de empleo precario, otro tanto. Cuando tú le preguntas a un individuo, oye, ¿cuántas horas trabajas al día? Te dice 15, 14, 12. ¿Y cuánto ganas? Pues insuficiente para el sustento, ¿no? Entonces sale de su casa, sus hijos están dormidos, regresa a su casa y sus hijos están dormidos. O sea, entonces, bueno, hay muchos retos, ¿no? Entonces yo los ubicaría en esos dos niveles. Uno que tiene que ver con la reflexión personal, en pequeños grupos tal vez, y otro que tiene que ver con las políticas públicas. O sea, los procesos para acelerar el cambio y contribuir a la construcción de la igualdad junto con las mujeres, ¿no? Y junto con otros hombres, ¿verdad? Que están en condiciones de subordinación respecto de otros hombres. Porque ese es el otro asunto. Un asunto tiene que ver con las mujeres y otro tiene que ver con los diferentes grupos de hombres que están en condiciones de subordinación. ¿Nos puede dar algún ejemplo concreto para...? Los hombres gay, los hombres que son indígenas, los hombres que son pobres, los hombres que por su color de la piel los discriminan. O sea, todos los procesos de discriminación a lo que están contribuyendo es a mantener el estado de cosas. Cuando nosotros los visualizamos y los cuestionamos, entonces podemos pensar en cómo lo reestructuramos, ¿no? Sí, Rodolfo. Y de hecho las políticas públicas ayudan a garantizar este diálogo o esta sinergia que puede ir en beneficio de la dignidad humana. Qué mejor, por ejemplo, trabajar este tipo de temas desde el aula, desde la primaria, desde la educación básica, donde los niños puedan aprender a mantener relaciones desde la equidad, desde la inclusión, desde ese reconocimiento mutuo. Esa parte sería muy valiosa y desde luego los medios de comunicación a través de espacios como este o desde las ficciones, por ejemplo, ir mostrando y visibilizando esta diversidad de hombres. Tradicionalmente en nuestro país, por ejemplo, esta figura del macho mexicano fuerte que tiene a muchas mujeres en sus pies, vemos que hoy en día ya es algo absurdo. Y desde las ficciones, desde lo que podemos trabajar, desde las distintas instancias, desde las familias, las instituciones, las escuelas, podemos dar garantía o al menos abonar a este camino de equidad. ¿Consideran que...? Perdón, adelante, maestro. Quería comentar algo. Lo que está comentando el doctor de las políticas públicas es como muy amplio, pero por ejemplo algo tan simple como el hecho de que las campañas de anticoncepción vayan enfocadas a mujeres y no hombres, tiene que ver con esta necesidad de tener que redefinir las masculinidades. Datos, por ejemplo, de salud pública hablan de que el porcentaje de suicidios consumados en hombres es más alto que en mujeres. Sin embargo, los casos de depresión en mujeres rebasan por el doble al de hombres. Y estamos hablando, como dato, yo soy psicólogo de formación y psicoterapeuta pues de profesión. Y una problemática muy común en el consultorio es que las mujeres tienen una amplia gama de emociones. Pero las masculinidades o los hombres que me llegan dentro del consultorio tienen dos grandes emociones. O están felices o no están felices. Y no están felices están enojados. Y entonces las emociones duras o fuertes tapan un poco a las emociones suaves. Tristeza, frustración, dolor, estoy enojado. Y entonces tener que reeducar en consultorio algo tan simple como es el hecho de te sientes triste y no necesariamente enojado, es como esa parte fina de reconstruir, o sea, de construir y volver a construir lo que es la masculinidad. Y es como un pequeño ejemplo que quería comentar en función. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí, yo querría pues retomar y añadir algo de lo que decía Juan Carlos, ¿no? Pues de cómo los hombres nos vivimos también respecto al trabajo, respecto a la situación económica, ¿no? Creo que vale la pena analizar cómo
los valores tradicionales de la masculinidad coinciden perfectamente con lo que pues ahora estamos reconociendo como un sistema capitalista despiadado, ¿no? Que está basado en la dominación, que está basado en el despojo, ¿no? El despojo del tiempo, el despojo del territorio, ¿no? Esos son valores masculinos que aprendemos individualmente, o la gran mayoría de los hombres, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo en que hay una gama muy diversa de hombres y de formas de ser hombre, pero desgraciadamente hay una manera todavía muy uniforme de aprender a ser hombre. Más bien, quien no se alinea a esa es un disidente de la masculinidad, ¿no? Quien no es heterosexual, quien no es un violento, quien no es agresivo, es desgraciadamente, bueno, más bien eso es una disidencia de la masculinidad en realidad, pero hay todavía una manera muy uniforme de aprender a ser hombre, que es violentando y despojando a las otras personas, sobajando, como decía hace un momento, a las mujeres y lo femenino. Y otra parte fundamental, ¿no? que a mí me parece para este análisis es la división sexual del trabajo, ¿no? Pasando ya de la reflexión a la acción, ¿no? y más allá de las políticas públicas, para mí el reto fundamental de los hombres para acabar no solamente contra la violencia, con la violencia contra las mujeres, sino con el despojo, con toda otra forma de violencia, es asumir el trabajo de cuidado, como decía Juan Carlos, ¿no? Hacernos cargo de nosotros mismos y hacernos cargo de otras personas. A mí esto del proveedor cada vez me parece más un mito, ¿no? O sea, es eso de engranarse nada más a un sistema donde lo tiene a uno trabajando muchas horas, pero uno ¿qué provee? Pues uno provee, sí, los centavos que hacen falta, pero faltan muchas otras cosas para vivir, ¿no? O sea, para que cada uno de nosotros podamos estar aquí hoy, a lo mejor no ahora, pero en otro tiempo. La crianza implicó mucho tiempo de cuidado, ¿no? Y casi todo ese trabajo, la inmensa mayor parte de ese trabajo, la han hecho mujeres, porque los hombres no lo hacemos, ¿no? Desertamos de ese trabajo, no lo asumimos como propio, porque es propio. Eso es lo que nos enseñan que es ser hombre. Es lo que les han enseñado. Exacto. Y nos han enseñado a las mujeres. También. O porque va contra natura, porque la mujer... Yo lo he escuchado mucho, se ríe Héctor, ¿no? Pero va contra natura, o porque los hombres en las cavernas, las mujeres eran las que se quedaban en la cueva cuidando a los hijos y cocinando, y el hombre era el que iba y cazaba. ¿Qué de todo esto es parte del mito o de lo que lo hemos ido aprendiendo? Adelante. Es complicado hablar de naturaleza. Cuando se quieren tomar argumentos como de es que es natural, es biológico, tratamos de, o antinatural, tratamos de retomar cuestiones de ciencias duras en ciencias sociales. Se ha visto entonces duras como física, química, biología, ciencias sociales como psicología, sociología, antropología. Entonces se ha retomado ciertos conceptos que epistemológicamente son contradictorios, para empezar. Y hablar de género es hablar de una construcción social. Y aun cuando los hombres de las cavernas y con sus limitaciones cognitivas o lo que ustedes quieran, la realidad es que también generaban construcciones. Y esas construcciones han devenido durante el tiempo. El hecho de decir que los hombres están hechos de alguna forma para ciertas labores y las mujeres están hechas de alguna forma para otras labores, es ser violentos con ambas posturas, o sea, tanto con hombres como con mujeres, porque estamos asumiendo el hecho de que el hombre tiene que, con esta regla, tiene que ser fuerte, tiene que ser proveedor, tiene que ser de alguna cierta forma, y que todos los hombres que estamos fuera de eso, de ser fuertes, fornidos, proveedores, o esta construcción de masculinidad, ya no somos hombres. Entonces, ¿qué somos? Y se nos empieza, y me voy a poner yo en mi postura, se nos empieza como a segmentar de lo que es la masculinidad. Sin embargo, sí existimos, las nuevas masculinidades existimos. Y entonces los movimientos, tanto feministas como en cuestión de masculinidades, persiguen un mismo objetivo, aunque no sean el mismo, están como a la par. Nosotros tendríamos, o lo recomendable sería ser aliados de los grupos feministas para poder generar reconstrucciones a esto. Y retomando un poco el hecho de decir que una mujer tenga que ser delicada, suave, no sé, con menos capacidad de fuerza, estamos hablando que las mujeres que se dedican al trabajo duro no son mujeres. Y entonces, desde ese punto ya hablamos que lo biológico
ha trascendido hace mucho a lo social. Es decir, no podemos estarlos como empatando a la par. Ok, Rodolfo. Sí, de hecho, escucho aquí al compañero y me acuerdo mucho de algunos textos donde existen vestigios incluso de que las primeras civilizaciones humanas o los primeros grupos humanos no funcionaban bajo esta dupla de hombre-mujer, uno fuerte, otro pasivo, no. Aquí las primeras experiencias humanas se daban a partir desde las habilidades físicas y cognitivas, independientemente si fueras hombre o mujer. Para cazar iban los fuertes y ahí también iban mujeres. Quienes se quedaban en casa o en la comunidad eran aquellos que tenían otras habilidades. Y esto trasciende esta cuestión biológica, ¿no?, del hombre o mujer. Sin embargo, nos han educado, ¿no?, desde esta idea de que el hombre siempre ha sido el fuerte y la mujer es la que se queda en casa. Y es un cuento, una historia que nos hemos creído a lo largo de siglos. Pero hay evidencia científica de que no siempre fue así. Ok, tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso les quiero preguntar, ¿existe una crisis actualmente de esta masculinidad? ¿Cómo viven los hombres que han sido criados bajo este concepto? Tener enfrente estas posibilidades de las nuevas masculinidades. Vamos a nuestro último corte, regresamos con más de este tema, las nuevas masculinidades, hoy con académicos de diferentes universidades. No le cambie. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Hay una crisis de la masculinidad, como encerrada en una cajita de fuerte, violento, valiente, lleno de éxitos. Hay una crisis de estos hombres frente a todas estas posibilidades que siempre han existido de diferentes formas de ser hombre. ¿Existe una crisis, por una parte? Pregunto esto. Y por otra, hay pendiente también una revolución por parte de estos hombres, de las nuevas masculinidades, a la par de estos movimientos feministas, porque definitivamente quienes han acaparado las pantallas de cine, o sea, los medios de comunicación, los espacios públicos, han sido los movimientos feministas. Pero yo les hago estas dos preguntas. Uno, ¿existe una crisis dentro de esta masculinidad, como yo les digo, como aquí encerrada en esta caja? Y por otro lado, ¿hay una revolución pendiente de todas estas masculinidades? ¿Quién dice? ¿Sí, Héctor? Hace unas semanas me tocó formar parte de un estudio con hombres, ¿no?, que tenía que ver justo con cuestiones de masculinidad de diferentes edades, ¿no?, desde los 25 hasta los 50 y tantos años. Y escuchando, sí, a mí me llamó mucho la atención que sí, hombres de diferentes edades y estratos económicos están tocados de alguna manera, ¿no? Y algunos lo toman de manera positiva, otros negativa, ¿no? Pero todos de alguna manera tocados por este movimiento creciente de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llama la atención que digas esto de que ahora los movimientos feministas acaparan las pantallas. Más bien, es que hemos silenciado siglos a las mujeres, ¿no? Los hombres hemos silenciado durante muchos siglos a las mujeres y a todos los cuerpos disidentes de los géneros, ¿no? Entonces, bueno, ahora parece, ¿no?, que denuncian algo que además lleva ocurriendo también siglos y parece que es así como el gran descubrimiento, ¿no? Pues más bien estamos reconociendo nuestra violencia, y digo, insisto, aunque uno no sea un acosador, un violador, al no decir nada, pues uno es cómplice de eso, ¿no? Y además, o sea, creo que todos los cuerpos que somos reconocidos como hombres, ¿no?, somos beneficiarios de ese sistema de opresión masculino, ¿no? Es decir, el trabajo sucio lo pueden estar haciendo determinados hombres, pero todos nos beneficiamos de él, ¿no? Es decir, porque todos sustentan el poder que tenemos los hombres, que se nos pague más, que se nos respete más en el espacio público, ¿no? Tener comandar el hogar, la familia, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que somos también corresponsables de acabar con este sistema. Esa sería la revolución, ¿no? La revolución masculina sería en todo caso, pues que nos hagamos cargo por fin del trabajo doméstico. A eso me refiero, precisamente. Cuando decíamos hace un momento, ¿no? Pero esta revolución creo que ya está empezada, o sea, ya los movimientos feministas, los movimientos de diversidad sexual, pues ya la llevan bastante avanzada. Sería sumarnos, ¿no? Pero no esperar sumarnos otra vez con la voz cantante, no. Eso ya lo tenemos, ya lo hemos tenido. Eso más bien es lo que hay que rebajarle, ¿no? Irnos a la cola y ver todo el trabajo de cuidados que hace falta, ¿no? Sí. Rodolfo.
Pienso que cuando hablamos de crisis, quizás estamos sí enfatizando cómo este modelo tradicional está dando pie a que veamos nuevas posibilidades y nuevas formas de ser hombre. Por ejemplo, me acuerdo mucho que mi abuelo a mí me decía, un hombre, mi abuelo nació en 1910, me decía, un hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. Y a mí, como niño de los 80, eso decía, es que como que no me gusta mucho esa idea. Entonces creo que también el desarrollo de la sociedad cada vez mucho más interconectada, con mayor presencia de medios de comunicación, redes sociales y demás, pues nos da los insumos necesarios para entablar un diálogo con nosotros mismos, con otros hombres y cuestionar esos patrones que hemos heredado y reconocer que estos caminos hacia donde nos dirigimos no van a estar sustentados desde la violencia. Ahora no se trata de que las mujeres estén arriba de los hombres, sino que estemos en un diálogo equitativo, donde las habilidades y competencias de unos y otros puedan entenderse y puedan complementarse y que juntos podamos construir algo. ¿Se está pudiendo llevar a cabo este diálogo o las mujeres sí están peleándose con los hombres y no haciendo equipo, o sí se está construyendo? ¿Qué opina usted, doctor? Voy a la pregunta anterior. Crisis de masculinidad. Hay crisis del sistema de género. Okay. ¿Por qué? Pues porque las mujeres no están conformes, o muchas mujeres no están conformes con lo que tienen, ¿no? Eso cuestiona a los hombres también. Hay muchos hombres que no están de acuerdo con este asunto del hombre feo, fuerte y formal, o brillante y que no expresa emociones. Hay muchos hombres que son del closet, ¿Cómo? Y que no salen a decir, no estoy de acuerdo con nosotros. ¿Por qué? Porque me agarran de puerquito. Sí, ¿no? sí. O sea, te hacen bullying porque no te comportas como... O sea, hay una crisis del sistema. O sea, este sistema está moviéndose todo el tiempo. La frontera de los géneros se está moviendo todo el tiempo. Y lo que hay es una lucha de grupos conservadores, por ejemplo, por mantener una forma de concebirnos como sujetos de género. Vemos, por ejemplo, algunas iglesias que dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo que familias si nomás hay una? ¿Cómo que el matrimonio entre individuos del mismo sexo, eso es contra natura, ¿no? Y hay otros que dicen, no, eso es derechos humanos, es una lucha, O sea, cuando estamos hablando de cuestiones de género, estamos hablando de una lucha de poder, ¿no? De la estructura social, porque hay muchos intereses detrás de esto, y porque hay muchos ganadores y hay muchos perdedores, o hay pocos ganadores y muchos perdedores y perdedoras. Y en esta forma de transformación necesitamos, o sea, en esta necesidad de cambio, necesitamos reconocer quiénes están perdiendo y qué es lo que están perdiendo. Y entonces, ¿qué es lo que, o sea, lo que creo que está en el fondo de esa pregunta de, ¿está en crisis la masculinidad? Está en crisis esta sociedad, este orden de género. Ese orden de género está en crisis. Y qué bueno que está en crisis, porque nos obliga a repensarnos como sociedad. Nos obliga a repensarnos cuáles son las expectativas que existen sobre los hombres y las mujeres. La necesidad de definirnos como humanos y no como sujetos que están restringidos a una forma de comportamiento específica. Lo que decía del hombre que dice que está en el closet por no ser bulleado o que le digan mandilón o porque tú blandengue, todo ese tipo de etiquetas, ¿no? Claro, que no cumple con su rol, no eres proveedor, o sea, tú te la debes de partir, aunque sea como sea, pero tú debes de cumplir, o sea, no puede manifestar su necesidad de ser, de estar en condición de vulnerabilidad y de sentirse y reclamarse como necesitado. O sea, cuando alguien necesita de alguien, el hombre debe de ser y bastarse a sí mismo y resolver sus problemas y el de los demás, ¿no? Debe de proteger a los demás, pero en esa protección los violenta. Me imagino un hombre que ha crecido bajo estos parámetros de la masculinidad, escuchando todo esto, ¿qué sucede en la cabeza de ese hombre que no, adelante?
Creo que ese es como el punto medular de la renovación de las masculinidades. Todos los que hemos sido asignados en un inicio como niños o hombres, hemos crecido bajo estos parámetros de masculinidad rígida, de cómo debemos comportarnos ante una sociedad. Y el hecho de replantearla a edades tempranas, se habló de edades tempranas como primaria, secundaria y algunos años de la preparatoria, implica que vamos a tener que ser violentados en algún punto por estar cuestionándonos nuestra propia masculinidad. Los bebés, así como tal, no nacen con un género asignado. O sea, no nacen siendo más fuertes o menos fuertes, más suaves o menos suaves, más delicados o menos delicados. Inclusive hay estudios que hablan donde se ha puesto en juicio el llanto de un bebé. Y entonces a aquellos que se les da el sexo de asignación hombre, ese llanto es errático. El sexo de asignación mujer, ese llanto es de dolor. Y entonces desde ese momento se empiezan a asignar ciertos valores y actitudes que debería tener un hombre o una mujer. Regresando al punto en el que estaba, el hecho de cuestionarse las masculinidades a edades tempranas va a implicar una violencia por parte del sistema. Entonces, lo que quisiéramos evitar bajo esta transformación de las masculinidades es que esa violencia no tendría que ser ejercida. No tendríamos que ver al papá diciéndole al hijo, compórtate como un niño y no estés llorando, o los hombres no lloran. O a la mujer como, ve y sírvele a tu hermano. Buen punto, ¿ves? Tan arraigado está en la sociedad que inclusive se puede replicar con el simple hecho de decir la primera frase. Son estructuras de valores, actitudes, comportamientos y creencias que ya tenemos sumamente arraigados en la sociedad. Y si bien es cierto que existe un desajuste, una crisis a nivel género, ¿cuál sería la revolución? Y tal como lo comenta el maestro, la revolución no sería generar una revolución aparte, sino más bien ser aliados de nuestras compañeras que ya han iniciado en esta lucha de género. Y de cualquier trinchera, y la trinchera que a nosotros nos creamos que podemos ser más útiles. Y en esta función sí es ser más útiles en función de. ¿Consideran que es un tema generacional? ¿Qué sucede en el interior de sus universidades con los chicos y estos temas de masculinidades? Héctor. Bueno, en ITESO desde hace algunos años, unos 4 años aproximadamente, que yo identifico, del tiempo que llevo ahí, el tema de, por ejemplo, esto que ahí en el CUSEI le llaman el huitreo, ¿no? Y que se daba en una fecha en particular ahí en el ITESO, que llegaban estudiantes de preparatorias a conocer el campus, ¿no? Y que se daba un acoso masivo. Eso, afortunadamente, pues gracias a que muchos estudiantes se empezaron a movilizar, hubo un cuestionamiento respecto a eso, ¿no? Se empieza a hacer acciones tanto institucionales como en las aulas, ¿no? Y las mismas estudiantes empiezan a hacer colectivos feministas también y a educar ellas fuera de las aulas a otras compañeras y también a otros compañeros que se acercan, ¿no? Y bueno, eso ha ido escalando, ¿no? Pues los profesores, profesoras también tuvimos que entrar en un proceso de reflexión respecto a eso, pero bueno, pues todavía hay asunto, o sea, no es algo que podemos decir que está resuelto, o sea, sigue habiendo acoso sexual de parte de profesores, de parte de alumnos, se han reportado violaciones dentro del mismo campus, ¿no? Y no lo digo como para alertar de que en el ITESO pasa eso, es que eso pasa en todas partes, en el país. Eso pasa en todas partes, ¿no? Pero sí, afortunadamente acá pues ya hay una acciones concretas respecto a eso y ojalá que la siga habiendo, ¿no? Tenemos que seguirnos comprometiendo ahí. ¿Hay cambio generacional? Pregunta, ¿es un tema generacional? Las mujeres, tú eres una beneficiaria de los movimientos feministas de los 70. Claro. ¿Ah? Claro que hay un cambio generacional. Ahora muchas mujeres jovencitas van a la escuela, entran a los posgrados, tienen trabajo, conducen programas de televisión, Estación Central, son herederas del feminismo, pero sin embargo muchas no se reconocen como feministas, ni como herederas del feminismo. Ahora van a las escuelas que son mixtas, que son cuestionamientos que se hicieron desde el feminismo también. Nosotros somos beneficiarios del feminismo. O sea, el hecho de que estemos reflexionando sobre el asunto, somos beneficiarios del feminismo. Y reconocer el movimiento feminista como
el principal aporte para que estemos ahora pensando en saliendo en Estación Central es precisamente ese. Y yo pienso que no tener memoria y no reconocer eso es limitar nuestra posibilidad de reconocer de los cambios generacionales, ¿no? Entonces necesitamos tener memoria y necesitamos educarnos, no nomás en las escuelas. El principal educador actual son los medios de comunicación, no son las escuelas, no son la familia, ¿eh? O sea, la familia tiene una parte importante, la escuela otra, pero fundamentalmente son las redes sociales. Sí. Los jóvenes ahora no ven la televisión, lo que ven son sus dispositivos y ahí se nutren. Entonces, ¿qué necesitamos? Redes sociales o programas como estos en donde se pueda discutir y reconocer de dónde venimos y cuál es nuestra tradición. Yo pienso que eso es muy importante, darle el crédito a quien lo debemos de dar. ¿De dónde ¿no? viene? Y reconocer precisamente que hay cambios generacionales. Y otra cosa, que necesitamos acelerar esos procesos de cambio. ¿no? Y insisto, la manera de acelerar los procesos de cambio son a través de políticas públicas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros necesitamos exigirles ahora en la coyuntura electoral a todos estos políticos que andan queriendo ser representantes de nosotros y de nosotras, cuáles son sus planteamientos para acelerar los procesos de construcción de la igualdad. La gran mayoría son hombres. Necesitamos saber cuál es su posición al respecto. Importantísimo, claro. Sí, y de hecho, en esta parte de las políticas públicas, entender que género no es un tema aparte, sino que es un tema transversal. Y requiere estar presente en todas las acciones, en todas las propuestas, en todas las actividades que ejecute tanto el Estado como las distintas instancias o entidades de nuestra sociedad. En el caso, por ejemplo, de nuestra universidad, aquí vemos mucho interés en este tipo de temas y no solamente desde el empoderamiento de las mujeres, sino también desde el reconocimiento de la diversidad sexual, desde cómo crear un diálogo equitativo. Obviamente hay todavía muchos puntos pendientes, pero son temas que antiguamente no se tocaban, absolutamente se tocaban. Y es curioso porque más de la mitad de nuestra matrícula, por ejemplo, son mujeres. Lo mismo pasa con la población de este país. Casi más de la mitad son mujeres también. Entonces son temas que hoy en día, y gracias a los insumos informativos que tenemos, pues no podemos dejar de lado. Sí, Guillermo. Creo que a nivel universidad nuestra labor no es solamente el hecho de hacer mención de que es necesario, sino visibilizarlo y alentar a nuestros propios alumnos a que lo visibilicen, generando grupos internos donde se esté manifestando cuestiones feministas, de equidad de género, masculinidades, diversidad sexual, de cualquier tipo de minoría la cual llegará a ser violentada por algún tipo de mayoría. La verdad es que la invitación es para todas las universidades y para los alumnos de las universidades a que generen grupos de reflexión, grupos de apoyo y sobre todo grupos de acción para poder no solamente deconstruir a su propia universidad, sino reconstruirla de forma propositiva. Yo alguna vez vi algún programa, inclusive de aquí a Estación Central, donde hablaban sobre feminismos y hablaban sobre qué políticas tienen las universidades para combatir la violencia de género. No tienen. Es decir, no existe una universidad y si la existe, no la tengo ahorita en mi repertorio, que hable sobre políticas en función del género, evitando la violencia, no solamente cuestiones de mujeres, sino cuestiones que implican el género. El género como un ente violento dentro de la institución. Okay. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esta es la primera invitación para que nos sintonicen durante toda la semana. Gracias, maestro Héctor Robledo, académico del ITESO. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Juan Carlos Ramírez Rodríguez, académico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Muchas gracias. Gracias también, maestro Guillermo Vázquez Infante, académico de la Universidad de Enrique Díaz de León. Muchas gracias. Y gracias también al maestro Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez, académico de la Universidad del Valle de Temajaca. Muchas gracias, maestro. Gracias también a usted. Lo esperamos el próximo miércoles para seguir profundizando en este tema, las nuevas masculinidades. El miércoles, le reitero, con asociaciones diversas. Lo esperamos 10:30 de la noche en Estación Central. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.